Hola, hola, chicos. Bien, vamos a continuar con la clase. Ya habíamos avanzado algo. Estoy ya recordando que tiene 8 segmentos de RNA. Recordando, ¿cuántos segmentos de RNA tiene influenza? 8 segmentos. Y influenza B, ¿cuántos segmentos? 7 dicen uno y 8 dicen otro, y está la diapositiva ahí. ¿Ah? No, B dije yo. 8. ¿Y el C? Bien. Cada uno de esos segmentos, recordando, codifica para un grupo de proteínas, ya sea estructurales o con alguna función en particular. Quizás recordar que PB2, PB1 y PA codifican para proteínas del complejo transcriptasa polimerasa, ¿sí? Quiere decir que van a tener la función de transcribir el RNA viral, además de replicar el RNA viral y todos los procesos relacionados con la producción de proteínas y producción de copias del genoma viral. Después tenemos el segmento 4, que es la hemaglutinina, el segmento 6, que es la neuraminidasa, y habíamos hablado del segmento M de la proteína de matriz M1, M2, que para influenza B es BM2, ¿verdad? También hablábamos de que habían en el gen PB2 y PB1, habían unas regiones que codificaban también para una proteína PB1F2, PAX, que son unas proteínas con un mecanismo antirrespuesta antiviral intracelular. Sí. Esto ya lo vimos, recordando que los 8 segmentos pues no van a estar unidos entre sí, sino que van a estar separados, que cada segmento codifica para su grupo de transcriptos, y por lo tanto es indispensable para que un virus sea viable que al momento de ensamblarse se ensamble con sus 8 segmentos, ¿sí? Con un segmento que le haga falta ya es un virus que no es viable. Y tampoco me vayan a decir se convierte en influenza C, ¿verdad? Porque no es así, porque ya se queda solo con 7. Es un virus que no es viable. Esto ya lo habíamos visto. Quiero ver. Esto se los dije que se los iba a preguntar. Vamos a ir avanzando rápido. Se los dije que se los iba a preguntar. Vaya un voluntario que me diga o me explique el primer nombre, el que está en negro. Un voluntario. Ahí, vaya, venga. Venga. Vaya, de toda la clase, por favor. No. Vaya, explíqueme el primero. El primero prácticamente sí sigue todos los lineamientos que explica al principio para hablar sobre la clasificación. Por ejemplo, tenemos el tipo de virus que es de tipo influenza A, que ese es el tipo, el A. Luego tenemos el huésped de origen, que aquí dice pavo, en inglés. Y de ahí sigue la zona geográfica, que este sería Ontario. Y después habla sobre el número de cepa o aislamiento, que en algunos casos, pues como llega a ser el primero, pues no sé, pues se omite. En este caso sí se ha puesto porque es la cepa 6118. De ahí habla del año de aislamiento, que fue en 1968, y la variedad antigénica, que es H8N4. Bien. Hoy explicándonos esto. Siempre se mantiene lo mismo. Tenemos el tipo de virus, que es el influenza A. Luego tenemos la zona geográfica, que es en Hong Kong. Luego tenemos la cepa
o número de cepa o de aislamiento, que es el número 3. El año aquí se sobreestima que es 1968. Y luego tenemos la variedad antigénica, que es H3N2. ¿Qué le falta a eso? A lo que le hace falta es el huésped de origen. ¿Y entonces? Se estima que entonces es por lo del humano. Muchas gracias. Muchas aplausos. Ven que vale la pena el desgaste de la vez pasada, ¿verdad? Estarle insistiendo, ya todos pueden. ¿Cuál es el huésped de origen? El humano, ¿verdad? En eso. ¿El qué dijo? Retiro lo dicho. No, del desgaste, retiro lo dicho. Cuando no va el huésped de origen en el nombre, se infiere en automático que es el huésped humano, ¿verdad? Si no es el humano, entonces se debe de colocar, ¿sí? La felicito. Bien, así deberían de manejar cada diapo, sin necesidad de estudiar, mire, y al examen. ¿Ya? Bien, veíamos que además del nombre, cada variante que pueda haber, ¿sí?, de influenza, existen subvariantes y clados también como otros virus, ¿verdad? Y existen además linajes. En el caso de influenza B tenemos dos linajes, que es el linaje Victoria y Yamagata, ¿sí? Y esos linajes pues están contenidos en las vacunas. Dependiendo de la zona tiene Victoria, o dependiendo de la región puede tener Yamagata o puede tener ambas, ¿verdad? Vean que su clado no tiene Yamagata, pero Victoria sí. Y las influencias, aquí solo hay ejemplos de AH1N1 y AH3N2 que tienen clados y subclados, pero nos vamos a limitar nosotros a los subtipos. Esto ya lo vimos. Aquí estábamos viendo los casos de pandemia que han ido causando cada uno de los tipos de influenza. Y vemos que en determinados momentos del siglo pasado e incluso de ya para 2009 pues han causado varios brotes, entre ellos algunas pandemias, pero igual hay otras influencias que están en vigilancia. Son influencias que siempre están causando preocupación, entre ellas el H5N1, H5N2, H7N7, que algunas de ellas son influencias de tipo aviar, pero que se han documentado casos en el ser humano. ¿Qué es solo lo que faltaría después de que pase a un humano? Ya lo hablábamos la vez pasada. ¿Qué le faltaría a ese virus para causar una pandemia? ¿Cómo? Que mute. ¿Para qué? Porque hablábamos que de forma incidental un virus de influenza aviar, incluso aquellos de alta patogenicidad o baja patogenicidad, de forma incidental pueden pasar a un huésped, ¿sí? Y le pueden causar enfermedad, y la letalidad anda arriba del 40%, lo veíamos, ¿verdad? Hablábamos de esta niña mexicana. Pero ¿qué es lo que le debe de pasar a ese virus para que, en vez de quedarse en esa niña, se transmite inmediatamente a las demás personas? ¿Sí? Debe de mutar, ¿verdad? Y debe de adquirir la capacidad de transmitirse de ese huésped cero, digamos, que es la niña, hacia el resto de la población. Y entonces tendríamos que ¿una qué, chicos? Bien saben, entonces hablen pues, porque si no yo pienso, Dios mío. Ya, entonces hablen, una pandemia, ¿verdad? Una pandemia. Y una pandemia porque si ya tiene la capacidad de transmitirse, pues nosotros nunca habíamos tenido contacto con ese virus. Todos somos huéspedes susceptibles, ¿de acuerdo? Eso ya lo veíamos. Aquí está el ejemplo que les ponía para el H5N1, la mutación, que también una cepa de baja patogenicidad puede mutar a una cepa de alta patogenicidad, y que ya teníamos de
desde hace varios años, 864 casos en humanos de H5N1 y de esas 456 muertes. Miren, más del 50% de mortalidad, ¿sí? O sea, es altamente patógena la H5N1, ¿sí? O sea, la mitad de los que se infecten es seguro que van a morir. Imagínense si esa patogenicidad y esa letalidad la hubiese tenido COVID. ¿Cuántos millones se infectaron en el mundo? Casi todos, ¿verdad? Casi todos. Digamos que casi, ¿cuánto es la población mundial? 5.000, 6.000, ya llegando a los 8, ¿verdad? Imagínense que hubiesen muerto 4 millones de personas aproximadamente. O sea, ya no existieran los países, ¿sí? Ya no existiéramos como países, la mayoría de familias hubiese desaparecido, los países más pobres pues estarían en decadencia, ustedes ya no tendrían celular, todo se hubiera acabado prácticamente. Yo creo que eso último del celular les aflige, ¿verdad? Entonces eso hubiese pasado si tuviésemos una pandemia con esta letalidad, si eso hubiera pasado en la de COVID. Bien, veíamos también en la clase anterior la función de cada uno de los segmentos. Acá veíamos que están los segmentos y la función que tiene, recordando que el segmento 2, 1, 2 y 3 pues son componentes del complejo transcriptasa polimerasa viral. Y aquí está cada una de las funciones de los segmentos. Esto ya lo habíamos visto, no me voy a entretener, pero tener claridad que cada segmento codifica para un elemento importante y fundamental para el virus. Veíamos la replicación viral, quizás acá lo más importante es recordar cómo penetra la célula. Penetra la célula por un proceso de endocitosis mediada por receptor. ¿Cuál es el receptor? El receptor es la hemaglutinina, se adhiere al ácido oxálico galactosa, que está dispuesto en la mayoría de nuestras células, pero principalmente en células de epitelios y sobre todo epitelio respiratorio superior, inferior y parte de tubo digestivo inferior. También tiene cierta cantidad de receptores ácido oxálico galactosa que están ligados por enlaces alfa 2,6. ¿Sí? El ácido oxálico está ligado a la galactosa por enlaces alfa 2,6. Pregunta de examen: ¿cuál es la importancia de que el ácido oxálico esté ligado con la galactosa con un enlace alfa 2,6? Porque eso le da la configuración estructural al receptor, ¿sí? Y recuerden que un ligando de un virus, en el caso de hemaglutinina, debe de encajar exactamente en ese receptor para poder provocar la unión, ¿sí? Así por lo tanto, la hemaglutinina de otro virus, ¿sí? De otro virus no puede, por ejemplo, estamos hablando de H1N1 y tenemos el H5N2 por N3, por ejemplo. Esa hemaglutinina H5 no puede encajar en ese enlace alfa 1, alfa 2,6, perdón, no puede encajar, y por eso es difícil, aunque no imposible, que un virus de influenza aviar, por ejemplo, nos infecte. Si nos llega a infectar es porque algo mutó en él y le permitió unirse a ese enlace, ¿sí? Ahí les pongo como ejemplo, por ejemplo, el enlace alfa 2,3 que está en cepa saquina. Así, una influenza de caballo difícilmente nos podría infectar a nosotros, ¿sí? Una influenza aviar es difícil que nos infecte, pero también puede darse ese fenómeno si muta, ¿sí? Si muta. Entonces es importante recordar que ese tipo de enlaces alfa 2,6 restringe de alguna forma que influenza de otras especies, de otros mamíferos o aves pasen al humano, ¿sí? De igual forma, en nuestro organismo cambia de alguna forma el tipo de enlaces en algunas partes del epitelio, y así vamos a tener, por ejemplo, influencias que se unen más fácilmente a un tipo de receptores y a otros no tan fácil, y por lo tanto, dependiendo de dónde estén esos receptores, así puede ser la gravedad del cuadro. Eso lo vamos a ver en Transmisibles 2 cuando estemos viendo la enfermedad, ¿sí? Porque algunas personas que se enferman con influenza
2 personas que se enfermen con influenza sin enfermedades de base, sin enfermedades crónicas, porque a veces a una le da la influenza fuerte, que lo encama pero que se recupera a los 15 días, y a otra persona le da la influenza fuerte, lo encama, le da neumonía y lo mata, ¿sí? Y ahí están relacionados en gran medida los receptores a los cuales se une la hemaglutinina, ¿sí? Porque una influenza afecta más vías aéreas superiores y otra ya afecta más vías aéreas inferiores, y eso tiene que ver con el receptor del ligando hemaglutinina, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver en transmisibles 2. Ya habíamos visto que el virus sale por gemación, y quizás esta diapo no la habíamos visto. Quizás es importante recordar que, a diferencia de el resto de virus de RNA que han visto, ¿dónde se replica este virus? ¿Dónde se replica? Disculpa, pero hasta acá escuchaba los gritos ya. Bien, entonces, ¿dónde ya respondieron la pregunta? Fuerte pues. Todavía les dije antes de irme, a diferencia de otros virus de RNA, en el núcleo, ¿qué tipo de RNA tiene el virus? Negativo. Vale, ahí está el RNA. Y entonces, ¿dónde se va a replicar? ¿Por qué? Pero eso lo podría hacer en el citoplasma. Pero no lo hace ahí. Bien. Hay una proteína transportadora, ¿sí?, que en cuanto el virus entra al citoplasma, se libera de su cápside y se liberan los segmentos. Vean que el genoma está asociado a una nucleoproteína, cada segmento lleva una nucleoproteína, y esta se asocia a una proteína de importación nuclear. Entonces inmediatamente el genoma o los segmentos de RNA de la influenza están en el citoplasma, inmediatamente son trasladados al núcleo, ¿sí? Si recordamos que es de sentido negativo, quiere decir que no nos sirve para que se vaya a transducir al ribosoma, ¿sí? Entonces en el núcleo el primer fenómeno que ocurre es que ese RNA en sentido negativo se transcribe a un RNA en sentido positivo, ¿sí? Y ese RNA en sentido positivo sale del núcleo, va al complejo de producción ribosomal de producción de proteínas, y ahí se producen todas las proteínas virales. Miren, aquí está NS1, NEP, hemaglutinina, neuraminidasa, proteína de matriz, el complejo PB1, PB2, PB3, que es el complejo de polimerasa, y luego, ojo, luego entran al núcleo, regresan al núcleo aquellas proteínas que tienen una función en la replicación y la transcripción, ¿sí? Y afuera se siguen produciendo más proteínas estructurales del virus. Aquí hay un paso muy importante, es que necesitan hacer copias de este RNA, y por lo tanto yo no puedo hacer copias ya para genoma, puedo transcribirlo, más no puedo hacer copias para el genoma. Necesito yo pasar este RNA en sentido positivo, necesito pasarlo, hacer una copia a un RNA complementario, ¿sí?, que en este caso es la C pequeña que le observan acá ustedes, y este RNA complementario, me sirve de molde
para seguir haciendo las copias del RNA en sentido negativo. Y esas sí ya son las copias de RNA viral, ¿sí? Entonces, eso se sucede acá en el núcleo. El complementario está en sentido positivo, porque el negativo está acá y el que se genera es este, ¿ve? El complementario. Entonces, por lo tanto, va a estar en sentido positivo. Ese complementario en sentido positivo, ese ya me sirve de molde para seguir haciendo las copias del genoma viral en sentido negativo. ¿Sí? Este es el que ya, la replicación propiamente dicha, ¿sí? Entonces tenemos la producción de proteínas estructurales que van quedando fuera, las funcionales van a ir a comandar el proceso de replicación y transcripción del genoma viral, y cuando ya tenemos suficiente cantidad de RNA en sentido negativo viral, proteínas estructurales y funcionales, pues el virus se ensambla a nivel de citoplasma, ¿verdad? Y sale por gemación. Normalmente este proceso termina con la lisis de la célula del epitelio respiratorio, ¿sí? Normalmente. Primer factor de patogenia es el daño directo del virus al liberarse de esa célula, ¿verdad? A liberarse de esa célula. Entonces, ¿por qué he insistido tanto en los segmentos, que tiene 8 segmentos, que cada segmento codifica para un complejo proteico en particular, ¿sí? Con una función particular, y que cada segmento es indispensable para el virus? Sin un segmento no funciona. Entonces, esa información nos sirve porque tenemos que ver, y quizás esto es lo más importante de la clase, y es que tenemos que ver cómo realmente se suceden esos cambios, porque aquí rapidito hablaron de mutar, de cómo el virus, un virus que es de ave pasaba al humano, mutaba y adquiría la capacidad de transmitirse en humano, entre humano y humano, muta y logra mantener de forma sostenida eso en el tiempo, ¿ya? Es decir, se van seleccionando los que más se transmiten y tenemos una nueva pandemia. ¿Cómo se da eso? ¿Sí? ¿Cómo se da eso? Entonces vean acá arriba, tenemos los dos tipos de variación antigénica, el shift antigénico o cambios mayores, ¿de acuerdo? Shift antigénico o cambios mayores, ¿sí? Y el otro, el drift antigénico o cambios menores, ¿sí? De esa forma. Vean acá, tenemos esta influenza aviar. ¿Cuántos segmentos tiene? 8. No sé por qué la vez pasada nos salían más. ¿Se acuerdan? Lo estuvimos contando, es que no andaba los lentes. Entonces, hoy sí los puedo contar, ya ven. Entonces, ¿cuántos segmentos? 8, ¿verdad? Ok. Entonces, esta es la cápside, la envoltura viral, y estas son las glicoproteínas. ¿Cuáles son las dos glicoproteínas? Hemaglutinina y neuraminidasa, ¿verdad? ¿Cuál es la que sirve de ligando al receptor? ¿Ah? ¿Cuál es la? Se los acabo de decir ahorita que vimos a la entrada. La hemaglutinina es la que se une al receptor y genera el proceso de endocitosis mediada por receptor, ¿verdad que sí? Sí, va. Entonces, eso. Y la neuraminidasa tiene una función muy importante, y es que permite que el virus sea liberado, ¿sí? Cuando el virus se une al receptor, la hemaglutinina se une a su receptor, la neuraminidasa juega un papel fundamental en estabilizar esa unión, ¿sí? Y ya no permite que el virus se vaya a soltar, ¿sí? Pero a la inversa, cuando el virus ya va siendo endocitado, ¿sí? Permite que se libere el resto de la estructura. Cuando se producen las nuevas partículas virales, al solo salir el virus, queda pegado con la hemaglutinina, ¿sí? Y la proteína que ayuda a que se libere es la neuraminidasa, ¿sí? Entonces la neuraminidasa juega un papel en la liberación de las partículas virales. Al inicio de la entrada, pues juega un papel quizás como correceptor, pero a la salida, que es su papel más importante,
juega un papel fundamental en la liberación viral, porque de lo contrario, ese virus quedaría pegado, porque cuando sale el virus por gemación, mira, quedaría pegada la hemaglutinina al receptor de esa célula y eventualmente otra vez tendría que entrar. Entonces básicamente no completaría su ciclo, no completaría el ciclo de liberarse para ir a infectar una nueva célula. Estaría infectando una célula que ya está dañada, que su maquinaria de replicación, su maquinaria de producción de proteínas ya está dañada, y el virus tal vez estaría condenado también a destruirse con la célula. ¿De acuerdo? Entonces el virus necesita liberarse y es el papel fundamental de la neuraminidasa. Entonces, regresando, tenemos aquí dos tipos de influenza. Una influenza aviar, mire, H3NX. ¿Por qué NX? ¿Por qué NX? ¿Qué es X en matemática? Porque puede ser 1, 2, ¿sí? Neuraminidasa 1, 2. ¿Cuántas neuraminidasas dijimos que había? Dijimos que habían 18 hemaglutininas, ¿verdad? 16 del humano. Las otras de primates. ¿Y cuántas neuraminidasas dijimos que había? 9, correcto. Entonces, por eso X acá, porque aquí puede ser cualquier neuraminidasa, ¿sí? Ya imagínense cualquiera, ahí imagínense que aquí es la 5. Bien, y aquí tenemos una influenza humana estacionar, ¿sí? H2N2, ¿sí? H2N2. Entonces, vamos a suponer que estos dos virus, vamos a suponer que están infectando a un humano, aunque este proceso se da eficientemente en los cerdos. Vamos a tomar de ejemplo el cerdo mejor. Entonces tenemos un cerdo que está allí en el corral y llega aves silvestres enfermas, infectadas y enfermas con influenza aviar H3N5, digamos, H3N5, y entonces infectan al cerdo, porque una cosa que tiene el cerdo es que es bien permisible a las infecciones de influenza aviar, de influenza humana, ¿sí? De la misma influenza porcina, de influenza de ganado vacuno, es bien susceptible a esas infecciones. Entonces el cerdo viene y rápido se infecta con esta influenza aviar H3N5. Entonces ya tenemos el cerdo que en sus células del epitelio respiratorio, en el citoplasma de esas células, en el núcleo de las células se está replicando esta influenza, ¿de acuerdo? Y el dueño, don Roberto, don Agapito, quien sea el ganadero, anda con una gran gripe, y la gripe que anda es producto de que está infectado con influenza humana H2N2, ¿sí? Viene y va a atender el cerdo, a cuidarlo, a darle comida, y viene, como el cerdo es bien permisivo, sus receptores tienen una diversidad de receptores que permite a los virus poder unirse a esa célula, le pasa la influenza humana H2N2, ¿sí? Entonces una misma célula, pongan atención chicos, porque es pregunta vienen dos preguntas de examen y siempre la falla. Sí, pues sí, porque como no ponen atención en esta parte, aunque yo me detengo bastante y me como el tiempo me va comiendo. Tenemos ya una célula de ese cerdo, la célula epitelio respiratorio superior del cerdo. Tenemos ya varias células que están infectadas ya con la influenza H3N5 y hoy infectadas con la H2N2. Acuérdense en esta diapo, aquí en esta. ¿Se imaginan entonces que tuviéramos este virus y por acá tuviéramos el otro y los dos inyectando los 8 genomas virales? Pues los 8 genomas van a sufrir ese proceso, ¿verdad? Los genomas en sentido negativo de la influenza aviar que ha infectado esa célula van a transcribirse y replicarse. Y los 8 genomas de la influenza humana H2N2 que infectan esa célula en el núcleo va a transcribirse y replicarse, ¿sí? Y ya. Ahora el gran problema es que no hay un virus para que comanda ahí y dice, hey, estos genomas son del aviar, por favor ahí quédate con tus pajaritos.
este es de humano y vienen conmigo. No existe eso. Lo que vamos a tener al final, si solo fuera infectado con 2 virus, póngase ejemplo, lo que vamos a tener al final son 16 segmentos de genoma viral. 8 de la influenza aviar y 8 de la influenza H2N2 humana. Al momento de ensamblarse, puede ser que cada quien agarre los segmentos y se formen partículas virales cabal, aviar y humano, o puede ser que en lugar de eso, una partícula vamos a tomar en cuenta solo la influenza aviar, en vez de tener sus 8 segmentos, miren, agarró 4, 5, 6 segmentos de la influenza humana. Miren, ¿cuáles agarró? Miren, agarró PB1, PB3, polimerasa, transcripción, ¿verdad? Puede ser que la del humano era más eficiente para transcribirse. O sea que hoy ya el virus de la influenza, y vean acá, como aquí era NX que no nos importaba, pero esta era N2, y como le pasó uno de los segmentos, que miren aquí, por eso es importante esto, esto, miren, la neuraminidasa, ¿cuál segmento es? 6. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces cambió la neuraminidasa, ¿sí? La neuraminidasa, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos entonces un virus de influenza aviar que ya es N2 proveniente de la influenza humana, es hemaglutinina 3, sin embargo con mutaciones en todo el complejo de transcripción polimerasa, y ya esta básicamente es un nuevo virus. Miren, es un nuevo virus, ¿sí? Solo mantuvo la hemaglutinina original, ¿sí? La hemaglutinina original, y casi la gran mayoría pues ya son de un nuevo virus. Entonces este sería un virus para el cual antigénicamente nosotros no tenemos capacidad de memoria inmunológica, es decir, no ha estado en contacto con la mayoría de la población. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, la mayoría de segmentos de la influenza humana H2N2 del señor que infectó al cerdo están en la nueva partícula de influenza aviar, vean que uno de los componentes importantes de la influenza aviar es la hemaglutinina H3 de origen aviar, ¿sí? Y la mayoría de memoria inmunológica va dirigida a varios componentes del virus, pero principalmente a la hemaglutinina, ¿sí? Y por lo tanto ese es un virus de influenza aviar que tiene capacidad de infectar, o va a tener capacidad de infectar al humano, pero que además no hay memoria inmunológica contra esa hemaglutinina, ¿sí? Entonces ya este virus puede infectar al humano, y si sigue mutando puede adquirir la capacidad de transmitirse de humano a humano y darnos una pandemia como la de 2009. Posterior a eso, lógicamente vamos generando como población memoria inmunológica, ¿verdad? Vamos generando inmunidad, y aunque el virus sigue mutando, no muta tan rápido como para que nosotros lo desconozcamos al 100%, y se vuelve al final estacional, ya no pandémico, sino estacional, que es lo que pasó en 2009 con la influenza porcina H1N1, y lo que ha pasado ahorita con COVID, que básicamente de la pandemia se ha vuelto estacional. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, resulta ser que la influenza porcina de 2009 sigue cada año cambiando, y por eso cada año se actualiza la vacuna que ya lleva la influenza porcina, la H1N1, pero la van modificando cada año, ¿sí? La van modificando. Igual para COVID, a pesar de que ha quedado estacional, se va modificando la vacuna. Y esto es debido al siguiente proceso de mutación, que es el drift antigénico. Shift antigénico
hay combinación, es un proceso de recombinación donde segmentos de un virus se recombinan con segmentos de otro virus y forman una nueva partícula viral. Esa partícula viral que ya hoy ya es estacionaria, después de varios años de pandemia y varios muertos, hoy ya se volvió estacionaria, sigue mutando, ¿sí? Va a seguir mutando, ¿ya? Solo que aquí ya no se da por recombinación, porque coinfectan una célula, sino que cada vez que se replica el genoma, cada vez que hace este proceso, miren, cada vez que se da este proceso del RNA viral en sentido negativo para formar el RNA en sentido positivo o complementario y luego la replicación para generar las copias virales, la transcriptasa viral es tendiente al error, ¿sí? Y no corrige. Entonces cada vez que replica y comete un error, pues ahí lo deja. A veces ese error puede ser que no genere ningún cambio, porque ese error va a incluir un nucleótido que genera un codón que codifica para el mismo aminoácido, ¿sí? Para el mismo aminoácido, y por lo tanto la proteína del virus queda igual, ¿sí? Pero puede ser que ese nucleótido que mete de mutación cambie el codón y sea un codón que codifique para otro aminoácido, y eso ya modifica la proteína, ¿sí? Modifica la proteína. Y por eso la influenza de este año, nos vacunamos, o sea que la suframos, al año siguiente estamos sufriendo otra vez por esa misma influenza, pero por este proceso de drift antigénico, ¿sí? Se van generando esos pequeños cambios, por eso hay cambios menores, y se va a estar generando que cada año necesitemos una nueva vacuna, ¿sí? Igual, estos procesos son importantes porque a través de estos cambios menores los virus van adquiriendo, igual que las bacterias, resistencia a los antivirales, ¿sí? Resistencia a los antivirales. Un antiviral que antes era bueno para los virus, para el virus de la influenza, hoy ya no, hoy ya no lo es. Y es debido a este proceso de drift antigénico o cambios menores, ¿sí? Veíamos que uno de los primeros medicamentos que le dieron a la niña con la influenza altamente patógena en México fue un medicamento que ya no tiene prácticamente ningún efecto en la influenza. Claro, pensaron que era una influenza normal, hasta que después se dieron cuenta que era una influenza aviar altamente patógena, ¿verdad? Ya la niña estaba grave, pero inicialmente, recuerden la diapo que estábamos viendo al principio, utilizaron un medicamento que prácticamente no le hace nada. Entonces el virus de la influenza se da con mayor frecuencia los cambios en el genoma, es menos frecuente en la influenza B, pero sí se dan esos mismos cambios, y esa variación antigénica pues en la influenza C no se da o no se ha documentado. Esto ya lo estuvimos viendo. Por ejemplo, en la mutación H275Y, ¿sí? En donde en esa posición 275 de ese segmento del genoma viral de influenza hubo sustitución del aminoácido histidina, ¿sí? Y fue reemplazado por tirosina, ¿sí? Allá a principios de los 2000 apareció un fármaco contra la influenza que era, pero si uno se lo tomaba casi al inicio de la infección, pues prácticamente no te daba gripe. Sí, era un fármaco que era altamente efectivo, pero no tardó el virus de la influenza en mutar, que generó resistencia a los celtamivir, ¿sí? Y hoy, hace unos 4 años, antes de la pandemia, ahí tenían una gran cantidad de oseltamivir en el seguro que prácticamente no le hacía nada a los pacientes, ¿sí? No le hacía nada a los pacientes. O sea que el problema de la resistencia antiviral es un problema bastante importante, porque casi los virus que a los 3, 4, 5 años ya no muestran sensibilidad a los antivirales por ese proceso de mutación, principalmente los virus RNA, ¿sí? Y eso es lo que les decía. Son datos de 2016, 2009. Miren, pandemia anterior a la 2009. Vean, aquí tenemos la influenza A, H1N1 estacional. Vea
a las amantadinas y las rimantadinas, vea que la gripe A H3N2 tenía 100% de sensibilidad, miren, 100% de sensibilidad. Ya la influenza H1N1 tenía poca sensibilidad. Perdón, tenía, vean, me equivoqué acá en la lectura, perdón. La influenza H1N1 estacional tenía una gran sensibilidad, mire, para la amantadina y rimantadina, mire, solo con el 0.6 de resistencia. Pero la H3N2, también humana, era 100% resistente a la amantadina y rimantadina. Esos antivirales vienen ahí con la Virogrip, ya, con todas las inyecciones ahí antigripales le ponen amantadina o rimantadina, ¿sí? Y bien que las influencias pues ya tienen bastante resistencia a eso. Vean la de H1N1 de 2009, esto fue antes del 2009, ya para 2009, en 2016, la pandémica porcina, que había quedado pandémica, tenía ya 100% de resistencia, y la siempre de humanos, que son las que están circulando, estas dos son las que circulan, mire chicos. Influenza H1N1 2009, influenza H3N2 más la influenza B. Pero miren que ya presentan 100% de resistencia a rimantadina y amantadina. Entonces, a lo mucho hay que usar Tamiflu, ¿verdad? Aunque ya presenta resistencia también, pero si usted tiene un paciente grave, estoy hablando aquí de pacientes graves, ¿verdad? No le va a estar dando Tamiflu a alguien que no tiene ningún cuadro complicado. Vean, con el oseltamivir ya empieza a aparecer resistencia de la influenza pandémica, pero en la influenza H1N1 estacional ya tiene un 98,8% de resistencia, y es debido a esa mutación que veíamos acá, ¿sí? A esa mutación. Y al momento no presentan resistencia ninguna de las influencias a zanamivir, ¿sí? Zanamivir. ¿Cuál es el problema? Que es bastante caro, ¿sí? Si el Tamiflu es caro, el zanamivir vale 4 veces más, ¿sí? Entonces, ese es el problema con estos antivirales. Bien, esto ya lo estuvimos viendo. Dentro de los factores de patogenicidad, bueno, ya vimos que las proteínas virales son factores de patogenicidad. Recuérdense que en PB1 y PB2 y PB3 hay un grupo de proteínas más pequeñas que están codificadas en esos segmentos genómicos, que no directamente están relacionados con la replicación y la transcripción viral, sino con la resistencia antiviral, pero no a fármacos, sino a la resistencia a los mecanismos antivirales intracelulares. ¿De acuerdo? Veíamos que el virus, cuando salía, infectaba la célula, causaba lisis de la célula, y esa lisis de la célula pues ya es un daño al epitelio respiratorio, ¿sí? Es ese gran dolor que sienten en la garganta y en la nasofaringe, ¿sí? Es ese todo. Además, a la infección por el virus de la influenza le sigue una gran respuesta inmunológica de tipo inflamatoria. Entonces tenemos el daño al epitelio más la respuesta inflamatoria. Esa es la sintomatología que se siente, ¿verdad? Todo ese daño que se genera al tejido. Al estar dañando el tejido, se daña el mecanismo de limpieza, el mecanismo ciliar ya no funciona, y por lo tanto se acumulan más secreciones. Hay inflamación localizada, va a haber apoptosis de los tejidos. Ese tejido dañado y esas células muertas atraen una gran cantidad de más células del sistema inmunitario, principalmente macrófagos, y finalmente se da un proceso de toxicidad, ¿verdad?, debido a la respuesta inflamatoria exagerada. Este proceso puede ser localizado, pero también puede ser sistémico, ¿sí? Este proceso puede darse solo en vías aéreas superiores, pero si ese virus tiene capacidad de infectar de receptores de vías aéreas inferiores, entonces, ¿sí?, va a causar un cuadro de neumonía viral primaria que se puede complicar con una neumonía bacteriana sobreagregada. ¿De acuerdo? Entonces, así puede ir la gravedad desde un cuadro que puede ser autorresolutivo hasta un cuadro que puede ser mortal, ¿sí? Ha pasado varias veces, claro, 1918,
la gripe española, que no era española, ¿sí?, sino que era una influenza H1N1, pero que venía de animales de corral de Estados Unidos que infectaron soldados, y estos, al ir a la guerra, en la Primera Guerra Mundial, llevaron el virus a Europa, principalmente a la zona cercanas a España, en donde se dio el gran brote, porque había un montón de huéspedes no susceptibles en todos esos países. Por eso le llamaron la gripe española, ¿verdad? Pero realmente era una gripe que venía de Estados Unidos. En el 57, mire, se dio la gripe asiática por la influenza H2N2. En el 68 se dio la pandemia en Asia también por la influenza H3N2. Miren, esta pandemia, pongan atención en esta. La de 1918 fue en toda Europa, parte de África, Asia, y el virus incluso regresó a parte de Centro y Suramérica, ¿sí? Hubieron alrededor de 50 a 100 millones de muertes, y no es una cepa altamente patógena, ¿sí? No era una cepa altamente patógena. La del 57, que es esa pandemia, por decirlo de esa forma, porque hubieron casos en todo el mundo, pero se concentró en Asia, ¿sí? Hubieron alrededor de 4 millones de muertes. En Hong Kong, que fue el epicentro de otra pandemia, hubieron casos en todo el mundo, pero se concentraron mayormente en esta región de China, ¿sí? Hubieron 5 millones de muertes, ¿sí? O sea, estamos hablando que pandemias que han sido un 10% de lo que fue COVID, se cobraron básicamente la misma cantidad de fuerte que la pandemia de COVID, por la alta patogenicidad. La epidemiología del virus, bueno, los huéspedes principales, en el caso de las influencias humanas, pues somos los humanos, pero también hay virus de influenza en mamíferos, en aves, y ya vimos que las nuevas cepas que sean producto de ese proceso de recombinación de drift antigénico, de chip antigénico, y del proceso de mutación puntual o drift antigénico, da lugar a nuevas cepas que pueden causar epidemias o pueden llegar a causar pandemia, ¿verdad? Los huéspedes susceptibles, como siempre, ¿verdad? Ancianos, cardiopatías, ¿sí? Diabéticos, hipertensos, ¿sí? Ahora, no siempre funciona así. Yo vi que para la pandemia de COVID, los jóvenes ahí andaban sin mascarilla, les valía, hasta que se dieron cuenta que con eso mataron a la abuelita, porque le llevaron gripe, le llevaron COVID a la abuelita y se la mataron a la semana. Sí, así fueron los jóvenes, ¿sí? Ahí andaban, uno andaba cubierto y todo ahí, y los jóvenes andaban. No nos pasa nada, decía, no nos pasa nada, ¿verdad? En 2009, la pandemia H1N1 porcina, se esperaba que afectara a más ancianos y niños, y al final terminó afectando sobre todo a jóvenes de entre 15 y 25 años, ¿sí? Así que los jóvenes no deben de atenerse, ¿verdad? Y estos virus son más frecuentes que estén circulando entre nosotros a mitad del invierno, ¿verdad? Y en climas templados. La influenza A da intervalos de cada 2 o 3 años, da epidemias grandes, ¿sí? Y la influenza B, pues es más irregular, esos brotes epidémicos cada 4 o 5 años. O sea que nosotros vemos que hay influenza todos los años, pero de repente se dan unos picos tan grandes de influenza y son los brotes epidémicos, ¿verdad? Que para la A es cada 2 o 3 años y para la B cada 4 o 5 años. Eso no lo vamos a ver ni va a entrar en el examen, chicos. Bien. ¿Preguntas? 5 minutos de descanso.